Capítulo 2. La hipótesis de Dios. La religión de una era es el entretenimiento literario de la próxima. De Ralph Waldo Emerson. El Dios del Viejo Testamento. Se puede argumentar, es el carácter más desagradable en toda ficción. Celoso y orgulloso de serlo. Cerrado de mente, injusto, severo y obsesionado con el control. Vengativo, un limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, productor de pestilencias, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso, y un matón malevolente. Aquellos de nosotros educados desde la infancia en su forma de ser, podemos llegar a convertirnos en insensibles a su horror. Un crédulo bendecido con la perspectiva de la inocencia tiene una percepción más clara. El hijo de Winston Churchill. Randolph planeaba de alguna manera mantenerse ignorante del contenido de las escrituras hasta que Bellingwau y un oficial hermano, en un vano intento de mantener tranquilo a Churchill cuando fueron destacados juntos durante la guerra, le apostaron a él que no sería capaz de leer la Biblia completa en una sola noche. Infelizmente esto no ha resultado como nosotros lo esperábamos. Él nunca ha leído nada de ella y está aterrorizantemente excitado. Se la pasa leyendo citas en voz alta. Apuesto a que ustedes no sabían que esto estaba en la Biblia, o meramente golpeándose una pierna y atragantándose de la risa mientras dice: Dios mío, ¿no es Dios una mierda? Thomas Jefferson, más leído, tenía una opinión similar. El Dios cristiano es un ser de un carácter aterrador, cruel, vengativo, caprichoso e injusto. Es injusto atacar a un blanco fácil. La hipótesis de Dios no debe pararse o caer con su más inadorable evidencia. Yahweh, tampoco con su insípidamente opuesto rostro cristiano, el gentil Jesús, dócil y suave. Para ser justo, esta débil persona, le debe más a sus seguidores victorianos que al mismo Jesús. ¿Podría algo ser más nauseante que las sentimentaloides expresiones de la señora C.F. Alexander de que todos los niños cristianos deben ser dóciles y obedientes como él? No estoy atacando las cualidades particulares de Yahweh, o de Jesús, o de Alá. Ni de ningún otro dios específico como Baal, Zeus o Wotan. En vez de eso, debo definir la hipótesis de Dios, más defensivamente. Existe una inteligencia sobrenatural, superhumana que deliberadamente diseñó y creó el universo y todo lo que hay en él. Incluyéndonos a nosotros. Este libro defenderá el punto de vista alternativo. Cualquier inteligencia creativa, de suficiente complejidad para diseñar cualquier cosa, llega a existir solo como el producto final de un extendido proceso de evolución gradual. Las inteligencias creativas, al ser evolucionadas, necesariamente llegan tarde en el universo, y en consecuencia no pueden ser responsables de su diseño. Dios, en el sentido definido, es una delusión. Y, como demostrarán posteriores capítulos, una delusión perniciosa. Para no sorpresa, debido a que está fundamentado en tradiciones locales o revelaciones privadas en vez de en evidencias, la hipótesis de Dios viene en muchas versiones. Los historiadores de la religión reconocen una progresión desde los primitivos animismos tribales, pasando por politeísmos como aquellos de los griegos, los romanos y los normandos, hasta monoteísmos como el judaísmo y sus derivados, el cristianismo y el islam. 1. Subtítulo: Politeísmo. No está claro por qué el cambio de politeísmo a monoteísmo debería ser asumido como un mejoramiento progresivo evidente en sí mismo. Pero ampliamente. Es una asunción, que llevó a Ibn Warraq, autor de Un primero I'm not a Muslim, porque yo no soy musulmán, a conjeturar sagazmente que el monoteísmo está a su vez condenado a sustraer uno o más dioses y convertirse en ateísmo. La enciclopedia católica rechaza al politeísmo y al ateísmo con la misma desdeñosa amplitud. El ateísmo dogmático formal se autorrefuta, y nunca ha ganado de facto el consentimiento razonado de ninguna cantidad considerable de hombres. Tampoco puede el politeísmo, aunque pueda fácilmente asentarse en la imaginación popular, satisfacer nunca la mente de un filósofo. El chauvinismo monoteísta estaba hasta recientemente, escrito en la ley de caridad. Tanto en Inglaterra, como en Escocia, discriminando en contra de las religiones politeístas al conceder el estatus de exento de impuestos, mientras le proporcionaba una suave cabalgata a aquellas caridades cuyo objeto era promover la religión monoteísta, exonerando a estas de los exámenes previos apropiadamente requeridos a las caridades seculares. Fue mi ambición, persuadir a un miembro de la respetada comunidad hindú de Gran Bretaña, a decidirse a introducir una demanda judicial civil para poner a prueba esta discriminación SNOT contra el politeísmo. Mucho mejor. Por supuesto, sería abandonar completamente la promoción de la religión, como fundamento para obtener el estatus de caridad.
Los beneficios de esta sociedad serían grandes. Especialmente en los Estados Unidos de América, donde las cantidades de dinero exentas de impuestos succionadas por las iglesias, y el pulimento de los talones de los televangelistas ya bien entalonados, alcanzan niveles que con justicia pueden ser descritos como obscenos. El apropiadamente llamado Oral Roberts le dijo una vez a su audiencia televisiva que Dios lo iba a matar a menos que él le diese $8 millones. Casi increíblemente, funcionó. Libre de impuestos. El mismo Roberts todavía es fuerte, como su Universidad Oral Roberts, de Tulsa, Oklahoma. Sus edificios, valorados en $250 millones, fueron directamente comisionados por el mismo Dios con estas palabras. Levanten a sus estudiantes para que oigan mi voz, para que vayan donde mi luz es opaca. Donde mi voz casi no se escucha, y mi poder de sanación no es conocido, está inclusive los más recónditos lugares de la tierra. El trabajo de ellos excederá al de ustedes, y en esto, yo estoy muy complacido. Reflexionando. Mi imaginario litigante hindú hubiese sido igual de probable de jugar la carta de si no puedes derrotarlos, únete a ellos. Su politeísmo no es realmente politeísmo, sino un monoteísmo disfrazado. Existe un solo Dios, el Señor Brahma, el Creador. El Señor Vishnu, el Preservador. El Señor Shiva, el Destructor. Las deidades femeninas Saraswati, Lakshmi y Parvati, esposas de Brahma, Vishnu y Shiva, el señor Ganesh el dios elefante, y cientos de otros. Todos son simplemente diferentes manifestaciones o encarnaciones de un dios. Los cristianos deberían ser cálidos hacia tal sofisma. Ríos de tinta medieval, para no mencionar a la sangre, han sido despilfarrados sobre el misterio de la Trinidad, y en suprimir desviaciones como la herejía de Arius. Arius de Alejandría. En el siglo IV, negó que Jesús fuese consustancial, de la misma sustancia o esencia, con Dios. ¿Qué podría posiblemente significar esto en la tierra? Se estará preguntando usted probablemente sustancia. ¿Qué sustancia? ¿Qué quieres decir tú exactamente con esencia? Muy poco parece ser la única respuesta razonable. Aún así, la controversia dividió a la cristiandad por la mitad durante un siglo, y el emperador Constantino ordenó quemar todas las copias del libro de Arius. Dividir a la cristiandad dividiendo cabellos, tal ha sido siempre el camino, la teología. ¿Tenemos a un Dios en tres partes? ¿O tres dioses en uno? La enciclopedia católica nos aclara el asunto. En una obra maestra de cerrado razonamiento teológico. En la unidad de Dios existen tres personas. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Siendo estas tres personas verdaderamente distintas la una de la otra. En consecuencia, en las palabras del credo de Atanasio. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y aún así no existen tres dioses sino solo un Dios. Y si eso no estuviese suficientemente claro, la enciclopedia cita al teólogo del siglo III, San Gregorio, el hacedor de milagros. Existe en consecuencia nada creado. Nada sujeto a otro en la Trinidad. Tampoco existe nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiese existido, sino que hubiese entrado después. En consecuencia, el Padre nunca ha sido sin el Hijo. Tampoco el Hijo sin el Espíritu. Y esta misma Trinidad es inmutable e inalterable por siempre. Cualesquiera que sean los milagros que le hayan ganado a San Gregorio su apodo, no fueron milagros de honesta lucidez. Sus palabras expresan el sabor característicamente oscurantista de la teología. La cual, a diferencia de la ciencia, y de la mayoría de las otras ramas de la academia humana, no se ha movido en 18 siglos. Thomas Jefferson, como lo hacía a menudo, lo entendió correctamente cuando dijo: el ridículo es la única arma que puede ser usada en contra de las posiciones ininteligibles. Las ideas tienen que ser distinguibles antes de que la razón pueda actuar sobre ellas. Y ningún hombre ha tenido nunca una idea distinguible de la Trinidad. Es el mero abracadabra de los vendedores de pócimas que se llaman a sí mismos los sacerdotes de Jesús. La otra cosa que no puedo evitar resaltar es la presuntuosa confianza con la cual los religiosos aseveran detalles minuciosos sobre los cuales ellos no poseen, ni podrían poseer evidencia alguna. Quizás es el mismísimo hecho de que no existe evidencia para soportar las opiniones teológicas. En cualquier forma, lo que nutre la característica hostilidad draconiana hacia aquellos que expresan opiniones ligeramente diferentes. Especialmente, como sucede, en este específico campo del trinitarismo. Jefferson amontonó el ridículo sobre la doctrina que, como él lo puso, existen tres dioses, en su crítica del calvinismo. Pero es especialmente la rama católica romana de la cristiandad la que empuja su recurrente coqueteo con el politeísmo hacia una inflación sin control. La Trinidad son
aumentada por María, reina del cielo, una diosa en todo, excepto en nombre, quien con toda seguridad hace que el propio Dios mismo quede en un cercano segundo lugar como objetivo de las plegarias. El panteón es adicionalmente abultado por un ejército de santos, cuyo poder intercesor los convierte, si no en semidioses, en valiosos para acercárseles en cuanto a su propia especialidad. El Catholic Community Forum, foro de la comunidad católica, útilmente lista a 5.120 santos. 27 junto a su área de experticia, las que incluyen dolores abdominales, víctimas de abuso, anorexia, vendedores de armas, herreros, huesos rotos, técnicos explosivistas, y desórdenes intestinales. Para no ir más allá de la letra B, el autor revisó la lista de santos en el idioma inglés, deteniéndose al finalizar la letra B, y nosotros no podemos olvidar a los coros de anfitriones angelicales, organizados en 9 órdenes: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, los jefes de todos los anfitriones, y los simple y llanamente ángeles, incluyendo a nuestros amigos más cercanos, los siempre vigilantes ángeles de la guarda. Lo que más me impresiona de la mitología católica es parcialmente su insípida tosquedad, pero mayormente la insustancial despreocupación con la que esta gente fabrica los detalles a medida que avanza. Son simplemente inventados desvergonzadamente. El Papa Juan Pablo II creó más santos que todos sus predecesores juntos de los pasados varios siglos. Y él tenía una afinidad especial con la Virgen María. Su sed politeísta fue dramáticamente demostrada en 1981 cuando él sufrió un atentado para asesinarlo en Roma, y atribuyó su supervivencia a la intervención de Nuestra Señora de Fátima. Una mano maternal guió la bala. Uno no puede evitar preguntarse por qué ella no la guió para que no lo hiriese en ninguna parte. Otros podrían pensar que el equipo de cirujanos que lo operó a él durante 6 horas merece por lo menos parte del crédito. Pero quizás sus manos también fueron maternalmente guiadas. El punto relevante es que no fue solamente Nuestra Señora quien, en la opinión del Papa, guió la bala, sino específicamente de Fátima. Presumiblemente, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Medjugorje, Nuestra Señora de Akita, Nuestra Señora de Zeitoun, Nuestra Señora de Garabandal y Nuestra Señora de No, que estaban ocupadas en otras tareas en ese momento. ¿Cómo hicieron los griegos, los romanos y los vikingos para manejar tales politeológicos dilemas? ¿Era Venus simplemente otro nombre para Afrodita? ¿O eran ellas dos diosas distintas del amor? ¿Fue Thor con su martillo una manifestación de Wotan? ¿O un dios separado? ¿A quién le importa? La vida es muy corta para preocuparse con la distinción entre una fabricación de la imaginación y muchas otras. Habiendo hecho un gesto hacia el politeísmo para cubrirme contra una acusación de negligencia, no diré más nada sobre este. A favor de la brevedad me referiré a todas las deidades, ya sean poli o monoteístas. Simplemente como Dios. También estoy consciente del Dios abrahámico, para ponerlo suavemente, macho agresivo, y esto también deberé aceptarlo como un convencionalismo en mi uso de los pronombres. Teólogos más sofisticados proclaman la asexualidad de Dios, mientras algunas teólogas feministas buscan corregir las injusticias históricas diciendo que era hembra. ¿Pero cuál? Después de todo, ¿es la diferencia entre una inexistente hembra y un inexistente macho? Yo supongo que, en la tontamente irreal intersección entre la teología y el feminismo, la existencia puede, de hecho, ser un atributo menos importante que el género. Estoy consciente que los críticos de la religión pueden ser atacados por fracasar en darle crédito a la fértil diversidad de tradiciones y puntos de vista del mundo que han sido llamados religiones. Obras antropológicamente informadas. Desde Golden Bough, Rama Dorada, de Sir James Frazer, hasta Religion Explained, la religión explicada, de Pascal Boyero. In God's We Trust, En los dioses confiamos, de Scott Atran, documentan fascinantemente la bizarra fenomenología de las supersticiones y de los rituales. Lea esos libros y maravíllese ante la credulidad humana. Pero ese no es el camino de este libro. Yo no le doy ningún crédito al sobrenaturalismo en cualquiera de sus cienas. Y la manera más efectiva de proceder es concentrarse en la forma más probable de ser familiar a mis lectores, la forma que impresiona más amenazadoramente a todas nuestras sociedades. La mayoría de mis lectores habría sido criada en una u otra de las 3 grandes religiones monoteístas de hoy, 4, si usted cuenta al mormonismo, todas las cuales pueden ser rastreadas hacia atrás hasta el mitológico patriarca Abraham, y será conveniente mantener en mente a esta familia de tradiciones por todo el resto del libro. Este es un momento tan bueno como cualquier otro para prevenir sobre una inevitable acusación contra este libro.
Una que de otra manera, tan segura como que la noche sigue al día, aparecerá en una revisión. El Dios en el que no cree Dawkins es un Dios en el que yo tampoco creo. Yo no creo en un anciano en el cielo con una larga barba blanca. Ese anciano es una distracción irrelevante. Y su barba es tan tediosa como su longitud. De hecho, la distracción es peor que su irrelevancia. Su mismísima estupidez ha sido calculada para distraer la atención del hecho de que, en lo que el orador realmente cree no es mucho menos estúpido. Yo sé que usted no cree en un anciano de barba blanca sentado en una nube, así que no perdamos más tiempo en eso. Yo no estoy atacando a ninguna versión de Dios en particular. Estoy atacando a Dios. A todos los dioses. A cualquier cosa y a todo lo sobrenatural, cualquiera y dondequiera que ello haya existido o sea inventado. 2. Subtítulo: Monoteísmo. La gran inmencionable maldad en el centro de toda cultura es el monoteísmo. Desde el texto de la barbárica Edad de Bronce conocido como el Viejo Testamento, 3 religiones antihumanas han evolucionado: judaísmo, cristianismo e islam. Estas son religiones de un Dios en el cielo. Ellas son, literalmente, patriarcales. Dios es el Padre Omnipotente, en consecuencia el desprecio hacia las mujeres durante 2000 años en aquellos países afligidos por el Dios en el cielo y sus terrenales delegados machos. De Gore Vidal, la más antigua de las 3 religiones abrahámicas, y el claro antepasado de las otras 2, es el judaísmo. Originalmente un culto tribal a un solo y ferozmente desagradable Dios, mórbidamente obsesionado con las restricciones sexuales, con el olor de la carne chamuscada, con su propia superioridad sobre los dioses rivales y con la exclusividad de su escogida tribu del desierto. Durante la ocupación romana de Palestina, el cristianismo fue fundado por Pablo de Tarsus como una menos inmisericordia secta monoteísta del judaísmo y una menos exclusiva, que miraba más allá de los judíos hacia el resto del mundo. Varios siglos después, Mohammed y sus seguidores se revirtieron hacia el monoteísmo sin concesiones del judío original, pero no a su exclusividad, y fundaron el Islam sobre un nuevo libro sagrado, el Corán o Qurán, añadiendo una poderosa ideología de conquista militar para diseminar la fe. La cristiandad también, fue diseminada por la espada, portada primero por manos romanas después que el emperador Constantino la hizo surgir desde un excéntrico culto hasta la religión oficial. Después por los cruzados, y más tarde por los conquistadores y otros invasores y colonizadores europeos, con acompañamiento misionero. Para la mayoría de mis propósitos, todas las 3 religiones abrahámicas pueden ser tratadas como indistinguibles. A menos que se diga lo contrario, tendré mayormente en mente a la cristiandad, pero solo porque esta es la versión con la que sucede que estoy más familiarizado. Para mis propósitos, las diferencias importan menos que las similitudes. Y no me ocuparé en lo absoluto con otras religiones como el budismo o el confucianismo. De hecho, existe algo que debe ser dicho a estos, no como religiones en lo absoluto, sino como sistemas éticos o filosofías de vida. La simple definición de la hipótesis de Dios con la cual comencé, tiene que estar lo suficientemente descarnada para poder ajustarse al Dios abrahámico. Él no solo creó el universo. Él es un Dios personal que habita dentro de su creación. O quizás fuera de ella, cualquier cosa que eso pueda significar, poseyendo las desagradables cualidades humanas a las que he aludido. Las cualidades humanas, desagradables o agradables, no forman parte del Dios deísta de Voltaire y Thomas Paine. Comparado con el delincuente psicótico del Viejo Testamento, el Dios deísta de la era de la Ilustración del siglo XVIII es completamente, un ser más digno. Merecedor de su creación cósmica, arrogantemente despreocupado por los asuntos humanos, sublimemente desinteresado por nuestras esperanzas y pensamientos privados, no le importan en lo absoluto nuestros sucios pecados o nuestras ininteligibles contriciones. El Dios deísta es un físico para el fin de todos los físicos. El alfa y el omega de los matemáticos. La apoteosis de los diseñadores. Un hiperingeniero que estableció las leyes y las constantes del universo, las entonó con exquisita precisión y visión. Detonó lo que ahora nosotros llamamos el Big Bang. Se retiró y más nunca nadie supo de él. En tiempos de una fe más fuerte, los deístas han sido vituperados como indistinguibles de los ateos. Susan Jacobi, en Free Thinkers. A History of American Secularism, Librepensadores. Una historia del secularismo estadounidense, lista una escogida selección de los epítetos que fueron lanzados contra el pobre Thomas Paine. Judas, reptil, puerco, perro rabioso, borracho, piojo, archibestia, bruto, mentiroso, y por supuesto, infiel. Paine murió en la penuria. Abandonado, con la honorable excepción de Jefferson, por antiguos amigos políticos avergonzados por sus puntos de vista anticristianos.
Hoy en día, la Tierra se ha movido lo suficiente como para que los deístas sean más claramente contrastados con los ateos, y amontonados junto a los teístas. Ellos sí. Después de todo, creen en una inteligencia suprema que creó el universo. 3. Subtítulo: Secularismo, los padres fundadores y la religión de los Estados Unidos de América. Es convencional asumir que los padres fundadores de la República estadounidense eran deístas. Sin duda. Muchos de ellos lo fueron, aunque ha sido argumentado que los más grandes de ellos pudieron haber sido ateos. Ciertamente, sus escritos sobre religión en su propia época no me dejan dudas a mí, de que la mayoría de ellos hubiese sido atea en nuestra época. Pero cualesquiera que fuesen sus puntos de vista religiosos individuales en su propia época, algo que ellos fueron colectivamente, fue secularistas, y este es el tópico al cual le dedico esta sección, comenzando con una, quizás sorprendente, cita del senador Barry Goldwater en 1981, que muestra claramente cuánto zudamente ese candidato presidencial y héroe del conservatismo estadounidense, defendió la tradición secular de la fundación de la República. No existe posición sobre la cual las personas sean tan inconmovibles como sus creencias religiosas. No existe un aliado más poderoso a quien uno pueda apelar en un debate que Jesús Cristo, o Dios, o Alá, o como quiera que uno llame a este ser supremo. Pero al igual que cualquier arma poderosa, el uso del nombre de Dios en nuestro apoyo debería ser usado con limitación. Las facciones religiosas que están creciendo por toda nuestra tierra no están usando su influencia religiosa con sabiduría. Ellas están tratando de obligar a los líderes del gobierno a seguir su posición en un 100%. Si usted no está de acuerdo con estos grupos religiosos en un asunto moral en particular, ellos lo amenazan con la pérdida de dinero, votos, o ambos. Yo estoy francamente nauseado y cansado de los predicadores políticos a lo largo de esta nación diciéndome a mí, un ciudadano, que si yo deseo ser una persona moral, estoy obligado a creer en A, B, C, y D exactamente, que se creen ellos que son. ¿Y de dónde presumen ellos para exigir el derecho a dictarme a mí sus creencias morales? Yo estoy aún más disgustado como un legislador que está obligado a soportar las amenazas de cada grupo religioso que piensa que posee algún derecho concedido por Dios para controlar mi voto en cada votación en el Senado. Les advierto a ellos hoy. Pelearé con ellos a cada paso del camino si ellos tratan de dictar sus convicciones morales a todos los estadounidenses en nombre del conservatismo. Los puntos de vista religiosos de los padres fundadores son de gran interés para los propagandistas de hoy de la derecha estadounidense, ansiosos por empujar su versión de la historia. Contrariamente al punto de vista de ellos, el hecho de que los Estados Unidos de América no fue fundada como una nación cristiana, fue tempranamente establecido en los términos de un tratado con Trípoli, redactado en 1796 bajo George Washington, y firmado por John Adams en 1797. Como el gobierno de los Estados Unidos de América no está, en ningún sentido, fundamentado en la religión cristiana. Al igual que no posee en sí mismo ningún carácter de enemistad contra las leyes, religión o tranquilidad de los musulmanes, y como los mencionados estados nunca han entrado en guerra o acto de hostilidad en contra de ninguna nación mahometana, las partes declaran que ningún pretexto que surja de opiniones religiosas producirá nunca una interrupción de la armonía existente entre los dos países. Las palabras de apertura provocarían un tumulto en la ascendencia de la ciudad de Washington de hoy. Aún así, Ed Buckner ha demostrado convincentemente que ellas no causaron ningún disentimiento en su época. Entre otros políticos o el público. La paradoja ha sido notada a menudo. De que los Estados Unidos de América, fundado en el secularismo, es ahora el país más religioso de la cristiandad. Mientras que Inglaterra, con una iglesia establecida encabezada por un monarca constitucional, está entre los menos. A mí me preguntan continuamente por qué es eso. Y yo no lo sé. Supongo que es posible que Inglaterra se haya cansado de la religión después de una horrorosa historia de violencia religiosa, con los protestantes y los católicos alternativamente obteniendo la supremacía y sistemáticamente asesinando al otro lote. Otra sugerencia proviene de la observación de que los Estados Unidos de América es una nación de inmigrantes. Un colega me señaló que los inmigrantes, desarraigados de la estabilidad y el confort de una familia extendida en Europa, podrían muy bien haberse unido a una iglesia como una especie de sustituto parental en una tierra extranjera. No hay duda de que muchos estadounidenses ven a su propia iglesia local como una importante unidad de identidad. Lo que de hecho tiene algunos de los atributos de la familia extendida. Aún otra hipótesis es que la religiosidad de los Estados Unidos de América proviene del secularismo de su constitución. Precisamente.
Porque los Estados Unidos de América es legalmente secular, la religión se ha convertido en una empresa privada. Iglesias rivales compiten por las congregaciones, y no menos por los diezmos que ellas traen consigo, y la competencia es librada con todas las agresivas técnicas de ventas del mercado. Lo que funciona para las escamas de jabón, funciona para Dios, y el resultado final es algo que se acerca a la manía religiosa entre las clases menos educadas de hoy. En Inglaterra, en contraste, la religión bajo la égida de la Iglesia establecida se ha convertido en poco más que un pasatiempo social, escasamente reconocible en absoluto como una religión. La tradición británica es simpáticamente expresada por Giles Fraser, un vicario anglicano que también se desempeña como tutor filosófico en Oxford, escribiendo en el periódico Guardian. El artículo de Fraser es subtitulado El establecimiento de la Iglesia de Inglaterra, sacó a Dios de la religión. Pero existen riesgos en una alternativa más vigorosa de la fe. Hubo un tiempo cuando el vicario campesino era parte de los alimentos de la Grammatis Personae británica, este excéntrico y gentil tomador de té, de zapatos lustrados y maneras cariñosas, representaba al tipo de religión que no hacía que las personas no religiosas se sintiesen incómodas. Él no estallaría en un sudor existencial, ni lo presionaría a usted contra la pared para preguntarle si usted estaba salvado. Mucho menos lanzaría cruzadas desde el púlpito o colocaría bombas a los lados de las carreteras en nombre de algún poder más elevado. Sombras de nuestro padre de Bethlehem, que cité al comienzo del capítulo 1, Fraser continúa para decir que el simpático vicario campesino en efecto inoculaba vastas campiñas inglesas en contra de la cristiandad. Él finaliza su artículo lamentándose sobre una tendencia más reciente en la Iglesia de Inglaterra, de tomar de nuevo a la religión seriamente, y su última oración es una advertencia. La preocupación es que nosotros podríamos dejar salir al genio del fanatismo religioso británico de la botella institucional en la cual ha permanecido durmiente durante siglos. El genio del fanatismo religioso está rampante en los Estados Unidos de América del presente, y los padres fundadores hubieran estado horrorizados. Si es correcto o no, abrazar la paradoja y culpar a la constitución secular que ellos diseñaron, los fundadores ciertamente fueron secularistas que creyeron en mantener a la religión fuera de la política, y eso es suficiente para colocarlos a ellos firmemente al lado de quienes objetan. Por ejemplo, las exhibiciones ostentosas de los 10 mandamientos en lugares públicos propiedad del gobierno. Pero es tentador especular sobre que por lo menos algunos de los padres fundadores pueden haber ido más allá del deísmo. ¿Pudieron haber sido agnósticos o hasta completamente ateos? El siguiente párrafo de Jefferson es indistinguible de lo que nosotros llamaríamos agnosticismo. Hablar de existencias inmateriales es hablar de la nada. Decir que el alma humana, los ángeles, Dios, son inmateriales, es decir que ellos son nada, o que Dios no existe, ni los ángeles, ni el alma. Yo no puedo razonar de otra manera, sin sumergirme en las profundidades del abismo de los sueños y de los fantasmas. Yo estoy satisfecho, y suficientemente ocupado con las cosas que existen, para atormentarme o preocuparme por aquellos que puede que de hecho existan, pero sobre los cuales yo no tengo evidencia. Christopher Hitchens. En su biografía, Thomas Jefferson. Autor of America, Thomas Jefferson. Autor de los Estados Unidos de América, piensa que es probable que Jefferson fuese ateo, hasta en su propia época, cuando era mucho más difícil. Sobre si él era ateo, debemos reservarnos nuestro juicio solo debido a la prudencia que él estaba compelido a observar durante su vida política. Pero como él había escrito a su sobrino, Peter Carr, tan temprano como 1787, uno está obligado a no asustarse ante esta pregunta por ningún miedo a sus consecuencias. Si termina en una creencia de que Dios no existe, encontrarás incitaciones a la virtud en el confort y agrado que sientes en este ejercicio, y en el amor de otros que esto te procurará. Yo encuentro el siguiente consejo de Jefferson. De nuevo, en su carta a Peter Carr, conmovedor. Sacúdete todos los miedos de los prejuicios serviles bajo los cuales las mentes débiles se agazapan servilmente. Fija la razón firmemente en su asiento, y llama a su tribunal ante cada hecho, cada opinión. Cuestiona con atrevimiento inclusive hasta la existencia de Dios. Porque, si se supone que uno exista, él está más obligado a aprobar el reconocimiento de la razón que el miedo ciego. Afirmaciones de Jefferson como la cristiandad es el sistema más perverso que alguna vez brilló sobre el hombre son compatibles con el deísmo, pero también con el ateísmo. De la misma manera lo es, el robusto anticlericalismo de James Madison. Durante casi 15 siglos. ¿Ha sido llevado a juicio el establecimiento legal de la cristiandad? ¿Cuáles han sido sus frutos? Más o menos.
En todas partes, orgullo e indolencia en el clero. Ignorancia y servilismo entre los laicos. En ambos superstición, tozuda intolerancia contra todo lo que no es propio de nuestra cultura, bigotry, y persecución. Lo mismo puede decirse de la afirmación de Benjamin Franklin. Los faros son más útiles que las iglesias. Y de la afirmación de John Adams. Este sería el mejor de todos los mundos posibles, si no existiese religión en él. El mismo Adams expresó espléndidos y prolongados arranques de rabia contra la cristiandad en particular. Como tengo entendido, la religión cristiana era, y es, una revelación. Pero como ha sucedido que millones de fábulas, cuentos y leyendas, han sido mezclados con ambas. Tanto con la revelación judía como con la cristiana, que las ha convertido en las religiones más sangrientas que nunca existieron. Y, en otra carta, esta vez a Jefferson. Yo casi tiemblo solo de pensar en aludir al ejemplo más fatal de los abusos del sufrimiento mental, grief, con los que la historia de la humanidad ha preservado, a la cruz. Considera qué calamidades ha producido ese motor de sufrimiento. Fuesen o no. Jefferson y sus colegas, teístas, deístas, agnósticos o ateos, ellos también fueron apasionados secularistas que creían que las opiniones religiosas de un presidente, o la ausencia de ellas, eran en su totalidad un asunto privado suyo. Todos los padres fundadores, cualesquiera fuesen sus creencias religiosas privadas, se hubiesen espantado al leer el reporte del periodista Robert Sherman sobre la respuesta que dio George Bush padre cuando él le preguntó si él le reconocía una igual ciudadanía y patriotismo a los estadounidenses que son ateos. No. Yo no sé si los ateos deberían ser considerados como ciudadanos. Tampoco deberían ser considerados patriotas. Esta es una nación bajo Dios. Asumiendo que el relato de Sherman sea exacto, desafortunadamente él no usó una grabadora, y ningún otro periódico publicó la historia en su momento. Trate el experimento de reemplazar la palabra ateos con judíos o musulmanes o negros. Esto da una medida del prejuicio y la discriminación que los estadounidenses ateos tienen que soportar hoy. Las confesiones de una atea solitaria de Natalia Angiers, es una triste y conmovedora descripción. En el The New York Times, de sus sentimientos de aislamiento como atea en los Estados Unidos de América de hoy. Pero el aislamiento de los ateos estadounidenses es una ilusión, cultivada asiduamente por el prejuicio. Los ateos de los Estados Unidos de América son más numerosos de lo que la gente percibe. Como dije en el prefacio, los ateos estadounidenses son mucho más numerosos a los judíos religiosos. Aún así, el lobby judío es notoriamente, uno de los más formidablemente influyentes en Washington. ¿Qué podrían lograr los estadounidenses ateos si ellos se organizaran apropiadamente? David Mills, en su admirable libro Atheist Universe, Universo Ateo, cuenta una historia que usted rechazaría como una caricatura irreal de la bigotry, tozuda intolerancia contra todo lo que no es propio de nuestra cultura, de parte de la policía, si fuese ficción. Un sanador cristiano, conducía una cruzada milagrosa que iba al pueblo de Mills una vez al año. Entre otras cosas, el sanador estimulaba a los diabéticos a botar su insulina, a los pacientes de cáncer a abandonar su quimioterapia y a rogar en vez por un milagro. Mills decidió organizar una manifestación pacífica para advertir a la gente. Pero cometió el error de ir a la policía para comunicarle sus intenciones y solicitar protección policial contra posibles ataques de quienes apoyaban al sanador. El primer funcionario de la policía con quien habló, le preguntó: ¿Is you gonna protest Philly Morgan? Esta expresión está escrita en un inglés tan pobre que refleja una exagerada falta de habilidad para hablar inglés apropiadamente, hasta para un nivel de inglés coloquial. Ella traduce aproximadamente: ¿Usted va a protestar a favor de él o en contra de él? Cuando Mills respondió en contra de él, el policía le dijo que él mismo planeaba asistir a la cruzada. E intentó escupir personalmente en la cara de Mills cuando pasó al lado de su manifestación. Mills decidió probar su suerte con un segundo funcionario policial. Este dijo que si alguno de quienes apoyaban al sanador confrontaba violentamente a Mills, el funcionario arrestaría a Mills por tratar de interferir el trabajo de Dios. Mills regresó a su casa y trató de telefonear a la estación de policía, con la esperanza de hallar más consideración a un nivel más alto. Finalmente él fue conectado a un sargento que dijo: «Al infierno contigo, chamo. Ningún policía quiere proteger a un maldito ateo. Espero que alguien te ensangrente». Bueno, aparentemente había escasez de adverbios en esta estación de policía junto a la leche de bondad humana y un sentido de servicio. Mills relata que habló con 7 u 8 policías ese día. Ninguno de ellos quiso ayudar. Y la mayoría lo amenazó directamente con violencia.
Anécdotas de tal prejuicio contra los ateos abundan, pero Margaret Downey, de la Freetown Society of Greater Philadelphia, Sociedad del Libre Pensamiento de Filadelfia y sus alrededores, mantiene archivos sistemáticos de tales casos. Su base de datos de incidentes. Categorizados bajo comunidad, escuelas, lugar de trabajo, medios de comunicación, familia y gobierno, incluye ejemplos de hostigamiento, pérdida del empleo, expulsiones de la familia, y hasta asesinato. La evidencia documentada de Downey sobre el odio hacia y la incomprensión de los ateos hace fácil creer que es de hecho virtualmente imposible para un ateo honesto ganar unas elecciones públicas en los Estados Unidos de América. Existen 435 miembros en la Casa de Representantes, la Cámara del Congreso estadounidense equivalente a una Cámara de Diputados, y 100 miembros del Senado. Asumiendo que la mayoría de estos 535 individuos son una muestra de la población educada, es estadísticamente inevitable que un sustancial número de ellos deba ser ateo. Ellos deben haber mentido, u ocultado sus verdaderos sentimientos, para poder ser electos. ¿Quién podría culparlos, dado el electorado al cual ellos tienen que convencer? Es universalmente aceptado que una admisión de ateísmo sería un suicidio político instantáneo para cualquier candidato presidencial. Estos hechos sobre el clima político de hoy en los Estados Unidos de América, y lo que ello implica, horrorizaría a Jefferson, a Washington, a Madison, a Adams y a todos sus amigos. Fuesen ellos o no, ateos, agnósticos, deístas o cristianos, hubiesen retrocedido horrorizados ante los teócratas de la ciudad de Washington de comienzo del siglo XXI. Ellos hubiesen sido atraídos en vez por los padres fundadores secularistas de la India postcolonial. Especialmente hacia el religioso Gandhi: yo soy hinduista, musulmán, judío, cristiano y budista. O el ateo Nehru. El espectáculo que es llamado religión, o en cualquier caso, religión organizada, en la India y en cualquier otra parte, me ha llenado de horror y frecuentemente lo he condenado y deseado barrerlo limpiamente. Casi siempre parece estar a favor de la creencia ciega y de la reacción. El dogma y la bigotría tozuda intolerancia contra todo lo que no es propio de la cultura de uno, la superstición, la explotación y la preservación de intereses creados. La definición de Nehru del sueño de Gandhi de una India secular, si se hubiese realizado, en vez de la partición de su país en medio de un baño de sangre interreligioso, casi pudo ser anunciada por el propio Jefferson. Nosotros hablamos de una India secular, algunas personas piensan que eso significa algo opuesto a la religión. Eso obviamente no es correcto. Lo que significa es un Estado que honra a todas las creencias religiosas con igualdad y les confiere igualdad de oportunidad. La India tiene una larga historia de tolerancia religiosa. En un país como la India, que tiene muchas creencias y religiones, ningún nacionalismo real puede ser construido excepto uno que se base en el secularismo. El dios deísta es ciertamente un mejoramiento por encima del monstruo de la Biblia. Desafortunadamente es escasamente más probable de existir, o nunca existió. En cualquiera de sus formas, la hipótesis de Dios es innecesaria. La hipótesis de Dios está también muy cerca de ser descartada por las leyes de las probabilidades. Llegaré a eso en el capítulo 4, después de atender las supuestas pruebas de la existencia de Dios en el capítulo 3. Mientras tanto, paso al agnosticismo. Y a la errónea noción de que la no existencia de Dios es una pregunta intocable, por siempre más allá del alcance de la ciencia. 4. Subtítulo: La pobreza del agnosticismo. El robusto y muscular cristiano que nos regañaba desde el púlpito de la capilla de mi vieja escuela, admitía una subrepticia consideración por los ateos. Ellos por lo menos tenían el coraje de sus equivocadas convicciones. Lo que este predicador no podía soportar era a los agnósticos. Débiles indecisos. Papilla sentimental. Teaguado, sin postura, cuidadores de cercas. Él estaba en lo correcto parcialmente, pero completamente, por la razón equivocada. En la misma vena, conforme a Quentin de la Bedoyere, el historiador católico Hugh Ross Williamson respetaba al creyente religioso comprometido y también al ateo comprometido. Él se reservaba su rechazo para las irresolutas mediocridades sinuosos que revoloteaban en el medio. No hay nada malo en ser un agnóstico en casos donde carecemos de evidencia a favor o en contra. Es una posición razonable. Carl Sagan estaba orgulloso de ser agnóstico cuando se le preguntaba si había vida en alguna otra parte del universo. Cuando él se rehusaba a comprometerse, su interlocutor lo presionaba a él para que dijese que presentía en su interior, sus tripas, y él inmortalmente replicaba: pero es que yo trato de no pensar con mis tripas. En verdad. Está bien reservarse el juicio hasta que la evidencia llegue.
La pregunta sobre vida extraterrestre está abierta. Buenos argumentos pueden ser montados para ambas posiciones, y nosotros carecemos de la evidencia para hacer más que una sombra de las probabilidades a favor de una u otra opción. El agnosticismo de cualquier tipo es una postura apropiada en muchas preguntas científicas. ¿Cómo? ¿Qué causó la extinción al final del período pérmico? La mayor extinción en la historia del registro fósil. Pudo haber sido un meteorito como el que, con mayores probabilidades conforme a la evidencia actual, causó la posterior extinción de los dinosaurios. Pero pudo haber sido cualquiera de otras varias causas posibles. O una combinación. El agnosticismo sobre las causas de estas dos extinciones masivas es razonable. Pero, ¿qué hay sobre el asunto de Dios? ¿Deberíamos ser agnósticos sobre él también? Muchos han dicho definitivamente sí. A menudo con un aire de convicción que está al borde de protestar demasiado. ¿Tienen ellos razón? Comenzaré distinguiendo dos tipos de agnosticismo. El apoagnosticismo temporal en práctica, que convierte en legítimo el sentarse en la cerca, cuando realmente existe una respuesta definitiva en una dirección o en otra. Pero cuando todavía carecemos de evidencias para alcanzar esas respuestas definitivas, o no entendemos la evidencia, o no hemos tenido tiempo para examinar la evidencia, etc., el AP sería una postura razonable hacia la extinción térmica. Existe una verdad allá afuera y tenemos la esperanza de conocerla algún día. Aunque, por el momento no la conocemos. Pero también existe un profundamente inescapable modo de sentarse en la cerca. Que llamaré apoagnosticismo permanente basado en principios, en inglés PAP, el hecho de que el acrónimo en inglés es igual a una palabra papilla usada por el viejo predicador escolar que cité arriba, es, casi, accidental. El modo de agnosticismo es apropiado para preguntas que nunca pueden ser respondidas. Sin importar cuánta evidencia recolectemos, porque la mera idea de evidencia, no es aplicable. La pregunta existe en un plano diferente. En una diferente dimensión. Más allá de las zonas a las que puede alcanzar la evidencia. Un ejemplo podría ser el del castaño filosófico. La pregunta sobre si usted ve al color rojo como yo lo veo. Quizás su verde es mi rojo. O algo completamente diferente a cualquier color que yo pueda imaginar. Los filósofos citan esta pregunta como una que nunca podrá ser respondida, sin importar que nueva evidencia pueda aparecer algún día. Y algunos científicos y otros intelectuales están convencidos, demasiado ansiosamente desde mi punto de vista, que la pregunta sobre la existencia de Dios pertenece a la categoría del de inaccesible para siempre. O él existe o no existe. Es una pregunta científica. Algún día nosotros podríamos saber la respuesta. Y mientras tanto, nosotros podemos decir algo completamente fuerte sobre las probabilidades. En la historia de las ideas existen ejemplos de preguntas que están siendo respondidas sobre las cuales se juzgó antes que estaban por siempre fuera del alcance de la ciencia. En 1835 el celebrado filósofo francés Auguste Comte escribió sobre las estrellas. Nosotros nunca seremos capaces de estudiar, por ningún método, su composición química o su estructura mineralógica. Aún así, antes de que Comte hubiese asentado esas palabras, Fraunhofer había comenzado a usar su espectroscopio para analizar la composición química del Sol. Hoy en día los espectroscopistas condenan diariamente el agnosticismo de Comte con sus análisis a larga distancia de la precisa composición química de hasta las estrellas distantes. Cualquiera que sea el estatus exacto del agnosticismo astronómico de Comte, este es un relato de advertencia sobre la cautela, que sugiere, por lo menos, que deberíamos dudar antes de proclamar la eterna veracidad del agnosticismo en voz demasiado alta. De cualquier forma, cuando se trata de Dios, una gran cantidad de filósofos están felices de hacerlo, comenzando con el inventor de la mismísima palabra, T.H. Huxley. Huxley explicó su acuñamiento mientras se levantaba frente a un ataque personal provocado por el término. El rector del King's College de Londres, el reverendo Dr. Watts, había atacado fuertemente el cobarde agnosticismo de Huxley. Él puede que prefiera llamarse a sí mismo agnóstico. Pero su verdadero nombre es uno más viejo, él es un infiel. ¿Qué quiere decir, un no creyente? La palabra infiel. Quizás, porta un desagradable significado. Quizás es correcto que lo porte. Es. Y debe ser, una cosa desagradable para un hombre tener que decir simplemente que él no cree en Jesús Cristo. Huxley no era el hombre que dejaría pasar ese tipo de provocaciones, y su respuesta en 1889 fue tan severamente crítica como deberíamos esperar, aunque nunca apartándose de las escrupulosas buenas maneras.
Al igual que el bulldog de Darwin, sus dientes estaban afilados por la ironía urbana victoriana. Eventualmente, después de manejar al Dr. Watson, asumir las consecuencias y enterrar los restos, Huxley regresó a su palabra agnóstico y explicó cómo llegó él a ella por primera vez. Otros, notó él. Estaban completamente seguros que habían alcanzado cierta gnosis, habían, más o menos exitosamente, resuelto el problema de la existencia, mientras yo estaba completamente seguro que yo no, y tenía una muy fuerte convicción de que el problema era insoluble. Y, con Hume y Kant a mi lado, no podía pensar de mí mismo como presuntuoso al mantener esa opinión, así que pensé e inventé lo que concebí como apropiado, el título de agnóstico. Más adelante. En su discurso, Huxley continuó explicando que los agnósticos no tienen credo. Ni siquiera uno negativo. El agnosticismo. De hecho, no es un credo, sino un método. La esencia del cual yace en la rigurosa aplicación de un solo principio, positivamente, el principio puede ser expresado. En asuntos del intelecto, siga a su razón tan lejos como pueda llevarlo, sin preocuparse por ninguna otra consideración. Y negativamente. En asuntos del intelecto, no pretenda que las conclusiones son ciertas si no han sido demostradas o no son demostrables. Eso es lo que yo tomo como la fe agnóstica, la que si un hombre mantiene completamente y sin mancha, no debe avergonzarse al mirar al universo en la cara, cualquiera que sea lo que el futuro tenga guardado para él. Para un científico. Esas son nobles palabras, y uno no critica a T.H. Huxley con ligereza. Pero Huxley, en su concentración sobre la absoluta imposibilidad de probar o desprobar a Dios, parece haber estado ignorando la sombra de las probabilidades. El hecho de que nosotros no podamos ni probar ni desprobar la existencia de algo, no coloca a la existencia y a la no existencia en igualdad de condiciones. Yo no pienso que Huxley estaría en desacuerdo, y sospecho que cuando él parecía estarlo, él se estaba doblando hacia atrás para conceder un punto, con el interés de asegurar otro. Todos nosotros hemos hecho esto una que otra vez. Al contrario de Huxley, debo sugerir que la existencia de Dios es una hipótesis científica igual a cualquier otra. Aun si es difícil de someter a prueba en la práctica, pertenece a la misma caja del apoagnosticismo temporal que las controversias sobre las extinciones del Pérmico y el Cretáceo. La existencia o no existencia de Dios es un hecho científico sobre el universo, descubrible en principio si no en la práctica. Si él existiera y decidiese revelarlo, el mismo Dios podría agarrar el argumento, ruidosamente e inequívocamente, a su favor. Y hasta si la existencia de Dios es nunca probada o desprobada con certidumbre de una manera u otra, la evidencia disponible y el razonamiento pueden arrojar un estimado de las probabilidades lejos del 50%. Tomemos entonces la idea de un espectro de probabilidades seriamente. Y coloquemos los juicios humanos sobre la existencia de Dios a lo largo de este. Entre dos extremos de opuesta certeza. El espectro es continuo, pero puede ser representado por los siguientes 7 monolitos a lo largo del camino. 1. Fuertemente teísta. 100% de probabilidades de Dios. En las palabras de C.G. Jung. Yo no creo, yo sé. 2. Muy alta probabilidad pero menor al 100%. Teísta de facto. No lo puedo saber con certidumbre, pero creo fuertemente en Dios y vivo mi vida con la asunción de que Él está allí. 3. Mayor al 50%. Pero no muy alta. Técnicamente agnóstico pero se inclina hacia el teísmo. Tengo mucha incertidumbre, pero estoy inclinado a creer en Dios. 4. Exactamente 50%. Agnóstico completamente imparcial. La existencia y la no existencia de Dios son exactamente iguales de probables. 5. Menos del 50% pero no muy bajo. Técnicamente agnóstico pero se inclina al ateísmo. Yo no sé si Dios exista, pero me inclino a ser escéptico. 6. Muy bajas probabilidades, pero sin llegar a cero. Ateo de facto. No puedo saberlo con certidumbre, pero pienso que Dios es muy improbable, y vivo mi vida con la asunción de que Él no está allí. 7. Fuertemente ateo. Yo sé que Dios no existe, con la misma convicción de que Jung sabe que existe uno. Me sorprendería conocer a mucha gente de la categoría 7, pero la incluí por la simetría con la categoría 1, que está bien poblada. Está en la naturaleza de la fe de que uno sea capaz. Como Jung, de mantener una creencia sin la razón adecuada para hacerlo, Jung también creía que algunos libros de su estantería en particular, explotaban espontáneamente con un ruidoso bang. Los ateos no tienen fe. Y solo la razón no puede propelerlo a uno hasta la convicción total de que algo definitivamente no existe.
En consecuencia, la categoría 7 está en la práctica mucho más vacía que su número opuesto. La categoría 1, que tiene muchos devotos habitantes. Yo me cuento a mí mismo en la categoría 6, pero inclinado a la 7, soy agnóstico solo hasta el punto de que no soy agnóstico sobre la existencia de hadas en el fondo del jardín. El espectro de probabilidades funciona bien con agnosticismo temporal en práctica. Es superficialmente tentador colocar al agnosticismo permanente basado en principios, en el medio del espectro. Con un 50% de probabilidades de la existencia de Dios, pero no es correcto. Los agnósticos están convencidos de que nosotros no podemos decir nada, en un sentido u otro sobre la pregunta de la existencia de Dios. La pregunta para los agnósticos por principio, no tiene respuesta, y ellos deben rehusar estrictamente colocarse a ellos mismos en algún lugar del espectro de probabilidades. Al hecho de que yo no puedo saber si su rojo es el mismo que mi verde no se le puede asignar una probabilidad del 50%. No tiene sentido responder con una probabilidad a una proposición que es ofrecida para ser aceptada o rechazada. De todas formas, es un error común, que encontraremos de nuevo, saltar desde la premisa de que como la pregunta sobre la existencia de Dios en principio no puede responderse, que la conclusión es que su existencia y su no existencia tienen iguales probabilidades. Otra forma de expresar ese error es en términos de la carga de la prueba, y en esta forma es satisfactoriamente demostrada por la parábola de Bertrand Russell sobre una celestial la jarra de té. Muchas personas ortodoxas hablan como si fuese la responsabilidad de los escépticos desprobar ciertos dogmas en vez de que sea la responsabilidad de los dogmáticos el probarlos. Esto es, por supuesto, un error. Si yo sugiriese que entre la Tierra y Marte hay una jarra de porcelana para té dando vueltas alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie sería capaz de desprobar mi afirmación debido a que yo fui cuidadoso en añadir que la jarra de té es tan pequeña que no puede ser vista ni por el más poderoso de nuestros telescopios. Pero si yo continuase para añadir además que como mi afirmación no puede ser desprobada, sería una intolerable presunción de la razón humana dudar de ella, debe pensarse correctamente de mí que estoy hablando sin sentido. Sí. En cambio, la existencia de tal jarra de té fuese afirmada en un libro de la antigüedad, enseñada como una verdad sagrada cada domingo e introducida gradualmente en la mente de los niños en las escuelas, dudar en creer en su existencia se convertiría en una marca de excentricidad y daría derecho a enviar a quien duda al psiquiatra en la era de la Ilustración o al inquisidor en tiempos más antiguos. Nosotros no perderíamos el tiempo diciendo eso, porque nadie, que yo sepa, adora a las jarras de té. Pero, si somos presionados, no dudaríamos en declarar nuestra fuerte creencia en que, positivamente, no existe ninguna jarra de té orbitando la Tierra. Sí, estrictamente, todos nosotros deberíamos ser agnósticos de la jarra de té. Nosotros no podemos probar, con seguridad, que no existe una jarra de té celestial. En la práctica, nosotros nos alejamos del agnosticismo de la jarra de té hacia el ateísmo de la jarra de té sikh. Ateapotismo, porque en inglés jarra de té se dice teapot. Un amigo que fue criado como judío y todavía respeta el sabbat y otras costumbres judías por lealtad a su herencia étnica, se describe a sí mismo como un agnóstico del ratón Pérez. Él considera de Dios como no más probable que el ratón Pérez. Usted no puede desprobar ninguna de las dos hipótesis, y ambas son igualmente improbables. Él es ateo en tan gran medida como los es sobre el ratón Pérez. Y agnóstico sobre ambos en la misma medida. La jarra de té de Russell, por supuesto, representa una infinita cantidad de cosas cuya existencia es inconcebible y que no pueden ser desprobadas. El gran abogado estadounidense Clarence Darrow dijo: "Yo no creo en Dios en la misma medida en que no creo en Mamá Gansa". El periodista Andrew Weller es de la opinión que no es más o menos extraño que decidir creer que el mundo tiene la forma de un rombo, y que es llevado por el cielo en las tenazas de dos enormes langostas verdes llamadas Esmeralda y Kate. Un favorito filosófico, es el invisible, intangible e inaudible unicornio, la desprueba del cual es intentada anualmente por los niños en Camp Quest. Una deidad popular en la Internet en la actualidad, y tan indesprobable como Yahweh o cualquier otra, es el espagueti monstruo volador. El que, afirman muchos, los ha tocado con su apéndice espaguetoso. Estoy encantado de ver que el Evangelio del espagueti monstruo volador ha sido publicado ahora en forma de libro, con una gran aclamación. Yo no lo he leído. Pero ¿quién necesita leer un evangelio cuando uno simplemente sabe que es cierto? De paso, tenía que suceder, una gran división ya ha ocurrido, resultando en la iglesia reformada del espagueti monstruo volador.
El punto de todos estos ejemplos no convencionales es que todos ellos no pueden ser desprobados, aún así, nadie piensa que la hipótesis sobre su existencia está a la par con la hipótesis de su no existencia. El punto de Russell es que la carga de la prueba deben llevarla los creyentes, no los no creyentes. El mío es el punto relacionado con que las probabilidades a favor de la jarra de té, espagueti monstruo barra esmeralda y Kate barra unicornio, etc., no son iguales a las probabilidades en contra. El hecho de que las jarras de té que recorren una órbita y el ratón Pérez, no pueden ser desprobados, no es sentido por ninguna persona razonable, como el tipo de hecho que resuelve una discusión interesante. Ninguno de nosotros se siente obligado a desprobar ninguna de las millones de cosas traídas por los cabellos, que una imaginación fértil o risible pueda soñar. Yo he hallado que es una estrategia divertida, cuando me preguntan si soy ateo, señalar que quien hace la pregunta también es ateo en relación con Zeus, Apolo, Amon-Ra, Mitra, Baal, Thor, Wotan, el becerro de oro y el espagueti monstruo volador. Acabo de pasarme por un dios. Todos nosotros nos sentimos con derecho a expresar un escepticismo extremo hasta el punto de no creer en lo absoluto, excepto que en el caso de los unicornios, el ratón Pérez y los dioses de Grecia, Roma, Egipto y de los vikingos, no existe, hoy en día, ninguna preocupación. En el caso del dios abrahámico. Sin embargo, sí existe una preocupación. Porque una sustancial proporción de la gente con la cual nosotros compartimos este planeta sí cree fuertemente en su existencia. La jarra de té de Russell demuestra que la ubicuidad de la creencia en Dios, en comparación con la creencia en jarras de té celestiales, no cambia en la lógica, la carga de la prueba, aunque pareciese cambiarla en cuanto a política práctica. Que usted no pueda probar la no existencia de Dios es aceptado y trivial, solo en el sentido de que nosotros nunca podemos probar absolutamente la no existencia de cualquier cosa. Lo que importa no es si Dios es desprobable, Él no lo es, sino si su existencia es probable. Este es otro asunto. Algunas cosas indesprobables son sensiblemente juzgadas como mucho menos probables que otras cosas indesprobables. No existe razón para considerar a Dios como inmune de ser considerado a lo largo del espectro de las probabilidades. Y ciertamente no existe razón para suponer que, solo porque Dios no puede ser ni probado ni desprobado, su probabilidad de existencia es del 50%. Todo lo contrario, como veremos. 5. Subtítulo, Noma. De la misma manera en que Thomas Huxley se dobló hacia atrás para expresar un respeto hipócrita al agnosticismo completamente imparcial. Exactamente en el medio de mi espectro de 7 etapas, los teístas hacen lo mismo desde la otra dirección, y por una razón equivalente. El teólogo Alistair McGrath lo convierte en el punto central de su libro. El Dios de Dawkins, Memes y el origen de la vida. De hecho, después de su admirablemente justo sumario de mis obras científicas, parece ser el único punto de rechazo que él tiene que ofrecer. El innegable pero ignominioso punto débil de que usted no puede desprobar la existencia de Dios. En página tras página a medida que leía a McGrath, me encontré a mí mismo escribiendo jarra de té en el margen. De nuevo, invocando a T. H. Huxley, McGrath dice. Cansado de ambos. Teístas y ateos, que desesperanzadamente hacen afirmaciones dogmáticas en base a experiencias empíricas inadecuadas, Huxley declaró que el asunto de Dios no podía ser resuelto en base al método científico. McGrath continúa para citar a Seth Penhall Gould en una vena similar. Para decirlo por todos mis colegas y por la millonésima vez, desde en debates escolares, hasta en tratados formales, la ciencia simplemente, no puede, mediante sus legítimos métodos, resolver definitivamente el asunto de la posible dirección y supervisión de la naturaleza por parte de Dios. Nosotros no podemos ni afirmarlas ni negarlas. Nosotros simplemente no podemos comentar sobre eso como científicos. A pesar del tono confiado y casi atropellarte de la afirmación de Gould, ¿cuál es realmente la justificación para ello? ¿Por qué no deberíamos nosotros comentar sobre Dios como científicos? ¿Y por qué no son igualmente inmunes al escepticismo científico la jarra de té de Russell o el espagueti monstruo volador? Discutiré en un momento, que un universo con un superintendente creativo sería un tipo muy diferente de universo de uno que no lo tenga. ¿Por qué no es un asunto científico? Gould llevó el arte de doblarse hacia atrás hasta distancias positivamente supinas en uno de sus libros menos admirados, Rock of Ages, Rocas de Eras. Allí él acuñó el acrónimo NOMA para la frase. Non-overlapping magisteria magisterios que no se sobreponen. La red, o magisterio, de la ciencia cubre el ámbito empírico. ¿De qué está hecho el universo, hecho, y por qué funciona de esa manera? Teoría.
El magisterio de la religión se extiende sobre asuntos de significado definitivo y de valor moral. Estos dos magisterios no se sobreponen. Tampoco abarcan ellos todas las indagaciones, consideren por ejemplo el magisterio del arte y el significado de la belleza. Para citar los viejos clichés. La ciencia estudia cómo van los cielos, la religión cómo ir al cielo. Eso suena fabuloso, hasta que usted lo piensa por un momento. ¿Por qué son ellos asuntos de significado definitivo, en cuya presencia la religión es un invitado de honor y la ciencia debe retirarse respetuosamente? Martín Rees, el distinguido astrónomo de Cambridge a quien ya he mencionado, comienza su libro Our Cosmic Habitat, nuestro hábitat cósmico, posicionando dos candidatos a asunto de significado definitivo y dando una amigable respuesta noma. El misterio preeminente es el porqué de la existencia de cualquier cosa. ¿Qué respira vida al interior de las ecuaciones, y las actualiza en un cosmos real? Tales preguntas están más allá de la ciencia. Sin embargo, ellas son la provincia de los filósofos y de los teólogos. Yo preferiría decir que si de hecho, ellas yacen más allá de la ciencia, ellas más ciertamente yacen más allá de la provincia de los teólogos también. Dudo que los filósofos le agradezcan a Martín Rees por amontonar a los teólogos junto con ellos. Me siento tentado a ir más allá y preguntarme en cuál posible sentido puede ser dicho que los teólogos tengan una provincia. Yo todavía me divierto cuando recuerdo la frase de un rector de mi universidad de Oxford. Un joven teólogo había solicitado una plaza de investigación, y su tesis doctoral en teología cristiana provocó que el rector dijese: yo tengo serias dudas sobre si eso es siquiera un asunto. ¿Cuál conocimiento experto pueden traer los teólogos a las profundas preguntas cosmológicas que los científicos no puedan? En otro libro recordé las palabras de un astrónomo de Oxford quien, cuando le hice una de esas mismas preguntas profundas, dijo: ahora nos movemos más allá del ámbito de la ciencia. Aquí es donde yo tengo que referirte a nuestro buen amigo el capellán. Yo no era lo suficientemente rápido pensando para pronunciar la respuesta que más tarde escribí. ¿Pero por qué el capellán? ¿Por qué no el jardinero o el chef? ¿Por qué son los científicos tan pusilánimemente respetuosos ante las ambiciones de los teólogos, sobre asuntos en los cuales los teólogos no están mejor calificados que los científicos para responder? Es un cliché tedioso, y, a diferencia de muchos clichés, hasta no es cierto, que la ciencia se ocupa con las preguntas cómo, pero solo la teología está mejor equipada para responder las preguntas por qué. ¿Qué? En la Tierra, es una pregunta ¿por qué? No todas las oraciones en inglés que comienzan con la palabra ¿por qué? Son preguntas legítimas. ¿Por qué son huecos los unicornios? Algunas preguntas simplemente no merecen una respuesta. ¿Cuál es el color de una abstracción? ¿Cuál es el olor de la esperanza? El hecho de que una pregunta pueda hacerse usando una oración gramáticamente correcta no le confiere sentido, o le otorga el derecho a ser atendida con seriedad. Tampoco. Inclusive si es una pregunta verdadera, el hecho de que la ciencia no pueda responderla implica que la religión pueda. Quizás existan algunas preguntas genuinamente profundas y significativas que estén más allá del alcance de la ciencia. Quizás la teoría cuántica ya está tocando la puerta de lo incomprensible. Pero si la ciencia no puede responder algunos asuntos definitivos, ¿qué lleva a cualquiera a pensar que la religión puede? Yo sospecho que ni el astrónomo de Oxford, ni el de Cambridge realmente creían que los teólogos tuviesen algún conocimiento experto que los capacite para responder las preguntas que son muy profundas para la ciencia. Yo sospecho que ambos astrónomos estaban, una vez más, doblándose hacia atrás, para ser corteses. Los teólogos no tienen nada que valga la pena decir sobre cualquier otra cosa. Lancémosles algo para que se entretengan y dejemos que ellos se preocupen por un par de preguntas que nadie pueda responder y quizás nunca puedan. A diferencia de mis astrónomos amigos, yo no creo que deberíamos siquiera lanzarle a ellos una cosa para que se entretengan. Todavía no he visto ninguna buena razón para suponer que la teología, en contraste con la historia bíblica, la literatura, etc., sea una materia en lo absoluto. Similarmente, todos podemos estar de acuerdo en que la responsabilidad de la ciencia para aconsejarnos sobre valores morales, es problemática, para decirlo menos. Pero ¿por qué quiere realmente Gould cederle a la religión el derecho a decirnos lo que es bueno y lo que es malo? El hecho de que ésta no tenga nada más que contribuir a la sabiduría humana no es ninguna razón para pasarle a la religión una licencia gratis para que nos diga qué hacer. En todo caso, ¿cuál religión? ¿En la que sucede que fuimos criados? ¿A cuál capítulo? Entonces, ¿de cuál libro de la Biblia debemos acudir? Porque ellos están lejos de ser unánimes y algunos de ellos son odiosos conforme a cualquier estándar razonable.
¿Cuántos literalistas han leído lo suficiente de la Biblia para saber que la pena de muerte está establecida para el adulterio, por recoger ramitas durante el Sabbat y por dirigirse impudentemente a los padres? Si rechazamos al Deuteronomio y al Levítico, como hacen todos los ilustrados modernos, ¿por cuáles criterios decidimos entonces cuáles de los valores morales de la religión debemos aceptar? ¿O debemos agarrar y escoger entre todas las religiones del mundo hasta que hallemos una enseñanza moral que se ajuste a nosotros? Si es así, debemos preguntarnos, ¿por cuál criterio escogemos? Y si tenemos criterios independientes para escoger entre las moralidades religiosas, ¿por qué no eliminar al intermediario e ir directo a la opción moral sin la religión? Regresaré a tales preguntas en el capítulo 7. Yo simplemente no creo que Gould haya posiblemente querido decir mucho de lo que escribió en Rocks of Ages. Como dije, todos nosotros hemos sido culpables de doblarnos hacia atrás para ser simpáticos ante un oponente que no lo merecía, pero que era poderoso, y solo puedo pensar que esto es lo que Gould estaba haciendo. Es concebible que él realmente no tuviese la intención de redactar una afirmación tan inequívocamente fuerte diciendo que la ciencia no tiene nada en lo absoluto que decir sobre la pregunta de la existencia de Dios. Nosotros ni lo afirmamos ni lo negamos. Simplemente no podemos comentar sobre eso como científicos. Esto suena como un agnosticismo del tipo permanente e irrevocable, un AP en toda su extensión. Implica que la ciencia ni siquiera puede hacer juicio sobre las probabilidades de la pregunta. Esta asombrosamente extendida falacia muchos la repiten como un mantra, pero pocos de ellos, sospecho, lo han pensado profundamente. Incorpora a lo que yo me refiero como la pobreza del agnosticismo. Gould, de paso, no era un agnóstico imparcial sino fuertemente inclinado hacia el ateísmo de facto. ¿En qué se basó él para hacer esa afirmación, si no hay nada que decir sobre si Dios existe? La hipótesis de Dios sugiere que la realidad que nosotros habitamos también contiene un agente sobrenatural que diseñó el universo y por lo menos, en muchas versiones de la hipótesis lo mantiene, y hasta interviene en él con milagros, que son violaciones temporales de sus propias grandiosamente inmutables leyes. Richard Swinburne, uno de los teólogos líderes de Gran Bretaña, está sorprendentemente claro sobre el asunto en su libro. ¿Existe un Dios? Lo que el teísta afirma sobre Dios, es que él sí tiene un poder para crear, conservar, o aniquilar cualquier cosa, grande o pequeña. Y él también puede hacer que los objetos se muevan en la forma en la cual Kepler descubrió que se movían. O hacer que la pólvora explote cuando le pegamos un fósforo. O él puede hacer que los planetas se muevan en formas completamente diferentes, y que las sustancias químicas exploten o no exploten bajo condiciones completamente diferentes a las que gobiernan su comportamiento. Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza. Él las hace y las puede cambiar o suspender, si él quiere. Demasiado fácil, ¿no es así? Cualquier cosa más que sea esto, está muy lejos de Noma. Y cualquier cosa más que ellos puedan decir, aquellos científicos que se inscriben en la escuela de pensamiento de la separación de magisterios, deberían conceder que un universo con un creador sobrenaturalmente inteligente, es un universo de un tipo muy diferente a uno sin creador. La diferencia entre los dos hipotéticos universos difícilmente podría ser más fundamental en principio. Aun si no es fácil someterlos a prueba en la práctica. Y esto socava el complacientemente seductivo dictum de que la ciencia debe estar completamente silente sobre la afirmación central de la religión sobre existencia. La presencia o ausencia de una superinteligencia creativa es inequívocamente una pregunta científica. Aun si no lo es en la práctica, o no todavía, una decidida. Igualmente lo es la verdad o falsedad de cada una de las historias sobre milagros en la que se basa la religión para impresionar a las multitudes de fieles. ¿Tuvo Jesús un padre humano, o era su madre una virgen en el momento de su nacimiento? Si existe o no evidencia sobreviviente para decidirlo, esta es todavía una pregunta estrictamente científica con una respuesta definitiva en principio. ¿Sí o no? ¿Levantó Jesús a Lázaro de entre los muertos? ¿Volvió él mismo a vivir 3 días después de ser crucificado? Existe una respuesta para cada una de tales preguntas. Así nosotros las podamos descubrir o no en la práctica, y es una respuesta estrictamente científica. Los métodos que nosotros deberíamos usar para resolver estos asuntos, en el improbable evento de que se haga disponible alguna evidencia relevante, serían pura y totalmente métodos científicos. Para dramatizar el punto, imaginen, que debido a un asombroso conjunto de circunstancias, que arqueólogos forenses desenterrasen evidencia de ADN, que muestra que Jesús realmente no tuvo un padre biológico.
¿Puede usted imaginar a los apologistas religiosos encogiéndose de hombros y diciendo algo remotamente parecido a lo siguiente? ¿A quién le importa? La evidencia científica es completamente irrelevante en asuntos teológicos. Magisterio equivocado. Nosotros nos ocupamos únicamente con los asuntos definitivos y de los valores morales. Ni el ADN, ni ninguna otra evidencia científica nunca podrían tener importancia en el asunto, en un sentido u otro la mismísima idea es un chiste. Usted puede apostar que la evidencia científica, si apareciese alguna, sería agarrada y anunciada con trompetas hasta el cielo. Noma es popular solo porque no existe evidencia que favorezca a la hipótesis de Dios. En el momento en que exista la más mínima sugerencia de una evidencia a favor de una creencia religiosa, los apologistas religiosos no perderían tiempo en lanzar a Noma por la ventana. Aparte de los teólogos sofisticados, y hasta ellos son felices contando historias de milagros a los insofisticados para aumentar sus congregaciones, yo sospecho que los supuestos milagros proporcionan la razón más fuerte por la cual muchos creyentes tienen su fe. Y los milagros, por definición, violan los principios de la ciencia. La Iglesia Católica Romana, por una parte, parece algunas veces aspirar a Noma, pero por otra parte, establece la producción de milagros como una calificación esencial para ser elevado a la santidad. El rey de los belgas es un candidato a la santidad por su posición sobre el aborto. Profundas investigaciones ahora van a descubrir si alguna cura milagrosa puede ser atribuida a las oraciones ofrecidas a él desde su muerte. No estoy bromeando. Este es el caso. Y es típico de las historias sobre los santos. Me imagino que todo el asunto es una vergüenza en los círculos más sofisticados dentro de la Iglesia. Porque cualquier círculo merecedor del calificativo de sofisticado permanece dentro de la Iglesia, es un misterio, por lo menos tan profundo como los que les gustan a los teólogos. Cuando se enfrenta a historias sobre milagros, Gould, presumiblemente respondería a lo largo de las siguientes líneas. Todo el punto de Noma es que este es una oferta de dos vías. En el momento en que la religión entre al terreno de la ciencia y comience a entrometerse en el mundo real con sus milagros, cesa de ser una religión en el sentido que Gould está defendiendo, y su amicabilis concordia se rompe. Note, sin embargo, que la religión libre de milagros defendida por Gould no sería reconocida por la mayoría de los teístas practicantes en el peuro en la alfombra de oración. De hecho, sería una grave desilusión para ellos. Para adaptar el comentario de Alicia sobre el libro de su hermana antes de que ella cayese dentro del país de las maravillas, ¿de qué sirve un Dios que no hace milagros y no responde a las plegarias? Recuerden la astuta definición del verbo orar de Ambrose Bierce. Pedir que las leyes del universo sean anuladas a favor de un solo solicitante, que confesadamente, no lo merece. Existen atletas que creen que Dios los ayuda de ganar contra sus oponentes, quienes parecerían frente a esto, no menos merecedores de favoritismo. Existen conductores que creen que Dios les cuidó un puesto para estacionar de paso presumiblemente, quitándoselo a alguien más. Este estilo de teísmo es vergonzosamente popular, y es improbable que sea impresionado por algo tan, superficialmente, razonable como Noma. Sin importar eso, sigamos a Gould y pelemos nuestra religión como a una cebolla hasta una especie de un mínimo de no intervencionismo. Ningún milagro. Ninguna comunicación personal entre Dios y nosotros en ninguna dirección. Nada de jugarretas con las leyes de la física. No invasión de la grama de la ciencia. A lo máximo, un pequeño insumo deísta en las condiciones iniciales del universo. Para que, en la plenitud del tiempo, las estrellas, los elementos químicos y los planetas, se desarrollen, y la vida evolucione. ¿Está seguro de que esta sería una separación adecuada? ¿Está seguro de que Noma pueda sobrevivir en esta más modesta y nada ostentosa religión? Bien, usted podría pensar eso. Pero yo sugiero que un dios Noma no intervencionista, aunque menos violento y torpe que un dios abrahámico, todavía es, cuando uno lo ve justa y precisamente, una hipótesis científica. Regreso al punto. Un universo en el cual nosotros estemos solos excepto por otras lentamente evolucionadas inteligencias es un universo muy diferente a uno con un agente guía original cuyo diseño inteligente es responsable de su misma existencia. Acepto que puede que no sea fácil en la práctica distinguir un tipo de universo del otro. Aún así, existe algo definitivamente especial sobre la hipótesis de un definitivo diseño. E igualmente especial sobre la única alternativa conocida. La evolución gradual en el sentido amplio. Ellos están cerca de ser irreconciliablemente diferentes. Al igual que nada más, la evolución sí proporciona realmente una explicación para la existencia de las entidades.
cuya improbabilidad de otra forma, para propósitos prácticos, las descartaría. Y la conclusión de la discusión, como demostraré en el capítulo 4, está cerca de ser mortalmente fatal para la hipótesis de Dios. 6. Subtítulo: El experimento del gran rezador. Un divertido caso de estudio. Si es que no es totalmente patético, es el experimento del gran rezador. ¿Ayuda a recuperar a los pacientes la plegaria que se reza por ellos? Las plegarias son comúnmente rezadas a favor de personas enfermas, tanto en privado, como en lugares formales de oración. El primo de Darwin, Francis Galton, fue el primero en analizar científicamente si rezar por las personas era eficaz. Él notó que cada domingo, en iglesias por toda Inglaterra, congregaciones completas rezaban públicamente por la salud de la familia real. ¿No deberían ellos, en consecuencia, ser inusualmente saludables, en comparación con el resto de nosotros, por quienes rezan solamente nuestros seres queridos más cercanos? Galton se ocupó de eso. Y no encontró ninguna diferencia estadística. Su intención, podría, en cualquier caso, haber sido satírica, como cuando él rezó en diferentes parcelas de tierra escogidas al azar para ver si las plantas crecían más rápido, ellas no lo hicieron. Más recientemente, el físico Russell Stannard, uno de los 3 bien conocidos científicos religiosos de Gran Bretaña, ha lanzado su peso sobre una iniciativa, financiada, por supuesto, por la Fundación Templeton, para someter a prueba experimentalmente, la proposición de que rezar por los pacientes enfermos mejora su salud. Tales experimentos, si son hechos apropiadamente, tienen que ser doblemente ciegos, y este estándar fue estrictamente observado. Los pacientes fueron asignados, estrictamente al azar, a un grupo experimental, rezaron por ellos. O a un grupo de control, no rezaron por ellos. No se le permitió, ni a los pacientes, ni a los doctores u otros cuidadores de la salud, ni a los experimentadores, saber cuáles pacientes estaban recibiendo rezos ni cuáles no. Los que hicieron los rezos experimentales tenían que conocer los nombres de los individuos por los cuales estaban rezando. De otra forma, ¿qué sentido tendría rezar por ellos a diferencia de por cualquier otro? Pero se tuvo cuidado de decirle a ellos solo su nombre y la letra inicial de su apellido. Aparentemente eso era suficiente para capacitar a Dios para que escogiese la correcta cama de hospital. La mismísima idea de llevar a cabo tales experimentos está abierta a una generosa medida de ridículo, y el proyecto debidamente la recibió. Hasta donde yo sé, Bob Newhart no hizo un dibujo sobre esto, pero puedo oír su voz con toda claridad. ¿Qué fue lo que dijiste, señor? ¿Que no puedes curarme porque soy un miembro del grupo de control? Ah, ya veo, las plegarias de mi tía no son suficientes. Pero señor, el señor Evans de la cama en la puerta de al lado, ¿qué dice, señor? ¿Que el señor Evans recibió 1000 plegarias por día? Pero señor, el señor Evans no conoce a 1000 personas, y ellas se referían a él simplemente como John Lee. Pero señor, ¿cómo sabías tú que ellas no se referían a John Sworty? Ah, está bien, tú usaste tu conocimiento infinito para averiguar lo que significaba John, pero señor, valientemente, ignorando todas las burlas, el equipo de investigadores cerró filas, para gastar $2,4 millones del dinero de Templeton, bajo el liderazgo del Dr. Herbert Benson, un cardiólogo del Instituto Mente-Cuerpo, ubicado cerca de Boston. El Dr. Benson fue citado antes en un comunicado de prensa de la Fundación Templeton, como creyendo que la evidencia sobre la eficacia de la plegaria intercediente en ambientes médicos está creciendo confiadamente. Entonces, la investigación estaba en buenas manos, improbable de ser echada a perder por vibraciones escépticas. El Dr. Benson y su equipo monitorizaron a 1802 pacientes en 6 hospitales, todos los cuales recibieron cirugía coronaria de bypass. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos. El grupo 1 recibió rezos sin saberlo. El grupo 2, el grupo de control, no recibió rezos y sin saberlo. El grupo 3 recibió rezos y lo sabía. La comparación entre los grupos 1 y 2 examina la eficacia de las plegarias intercedientes. El grupo 3 examina los posibles efectos psicosomáticos de saber que están rezando por uno. Los rezos fueron hechos por las congregaciones de 3 iglesias. Una en Minnesota, una en Massachusetts, y una en Missouri. Todas distantes de los 3 hospitales. A los individuos que rezaban, como fue explicado, les fue dado solo el nombre y la primera letra del apellido de cada paciente por el que debían rezar. Es una buena práctica experimental estandarizar tan lejos como sea posible. Y a ellos, en consecuencia, se les dijo que incluyeran en sus plegarias la frase:
Por una exitosa cirugía con una rápida y saludable recuperación sin complicaciones. Los resultados, publicados en la revista científica American Heart Journal de abril de 2006, fueron claros. No existió diferencia entre aquellos pacientes por quienes se rezó de los que no recibieron rezos. ¡Qué sorpresa! Existió una diferencia entre aquellos que sabían que se estaba rezando por ellos y los que no sabían si se estaba rezando o no por ellos. Pero hacia la dirección equivocada. Aquellos que sabían que eran beneficiarios de los rezos, sufrieron significativamente más complicaciones que aquellos que no sabían que se estaba rezando por ellos. ¿Estaba Dios infligiendo un poco de castigo para mostrar su desaprobación de la totalidad de tan excéntrica empresa? Parece más probable que aquellos pacientes que sabían que se estaba rezando por ellos sufrieron como consecuencia de un estrés adicional. Ansiedad de desempeño, como dijeron los experimentadores. El Dr. Charles Bethea, uno de los investigadores, dijo. Puede haberles producido incertidumbre, al hacerles pensar. ¿Estoy tan enfermo que ellos tuvieron que llamar a un equipo de rezadores? En la litigante sociedad de hoy, es esperar demasiado, que aquellos pacientes que sufrieron de complicaciones del corazón, como consecuencia de saber que se estaba rezando experimentalmente por ellos, armen una demanda judicial contra la Fundación Templeton. No sería ninguna sorpresa que los teólogos se opusiesen a este estudio. Quizás ansiosos sobre su capacidad para poner a la religión en ridículo. El teólogo de Oxford, Richard Swinburne escribiendo. Después que el estudio fracasó, lo objetó en base a que Dios responde a las plegarias solo si ellas son ofrecidas por buenas razones. Rezar por alguien en vez de por alguien más. Simplemente por el lance de los dados en el diseño de un experimento doblemente ciego, no constituye una buena razón. Dios se daría cuenta de ello. Ese, de hecho, fue el punto de la sátira de Bob Newhart. Y Swinburne tiene razón en hacerlo también. No es la primera vez que él trata de justificar el sufrimiento en un mundo gobernado por Dios. Mi sufrimiento me proporciona la oportunidad para demostrar coraje y paciencia. Este le proporciona a usted una oportunidad para demostrar consideración y para ayudar a aliviar mi sufrimiento. Y le proporciona a la sociedad la oportunidad de escoger si invertir un montón de dinero en tratar de hallar una cura para este o aquel tipo particular de sufrimiento. Aunque un buen Dios siente pena por nuestro sufrimiento, la mayor de sus preocupaciones es seguramente que cada uno de nosotros muestre paciencia, consideración y generosidad y, de paso, obtenga un carácter santo. Algunas personas necesitan urgentemente enfermarse por su propio bien. Y algunas personas necesitan urgentemente enfermarse para proporcionarle a otros importantes opciones. Solo de esa manera pueden algunas personas ser estimuladas a considerar seriamente las opciones sobre el tipo de persona que ellas deben ser. Para otras personas, la enfermedad no es tan valiosa. Esta grotesca pieza de razonamiento, tan condenadamente típica de la mente teológica, me recuerda una ocasión cuando estaba en un panel televisivo con Swinburne, y también con nuestro colega de Oxford. El profesor Peter Atkins. En un momento, Swinburne intentó justificar el holocausto basándose en que le daba a los judíos una maravillosa oportunidad para ser valientes y nobles. Peter Atkins gruñó espléndidamente. Púdrase en el infierno. Otra pieza típica de razonamiento teológico ocurre más adelante en el artículo de Swinburne. Él correctamente sugiere que si Dios quisiese demostrar su propia existencia hallaría mejores formas de hacerlo que parcializando ligeramente las estadísticas de los grupos experimentales de pacientes coronarios versus los grupos de control. Si Dios existiera y quisiese convencernos a nosotros de ello, Él podría llenar al mundo de supermilagros. Pero luego Swinburne deja caer su joya. De todas formas, existe un montón de evidencia de la existencia de Dios, y demasiada de ella puede que no sea bueno para nosotros. Demasiada puede que no sea bueno para nosotros. Léalo de nuevo. Demasiada evidencia puede que no sea bueno para nosotros. Richard Swinburne es el recientemente retirado titular de la más prestigiosa cátedra de teología de Gran Bretaña, y es un miembro de la Academia Británica. Si es un teólogo lo que usted quiere, ellos no vienen más distinguidos. Quizás usted no quiera un teólogo. Swinburne no fue el único teólogo en no reconocer el estudio. Después que este fracasó. Al reverendo Raymond J. Lawrence le fue concedida una generosa tajada de espacio de opinión editorial en The New York Times para explicar por qué los líderes religiosos responsables respirarán aliviados al saber que no pudo hallarse evidencia de que la plegaria intercediente tuviese efecto alguno. ¿Hubiese cantado él una tonada diferente si el estudio de Benson hubiese tenido éxito en demostrar el poder de la plegaria? Quizás no, pero usted puede tener la certeza de que bastantes otros pastores y teólogos sí lo hubiesen hecho.
La pieza del reverendo Lawrence es principalmente memorable debido a la siguiente revelación. Recientemente, un colega me contó sobre una devota y bien educada mujer, que acusó a un doctor de mala praxis médica en el tratamiento de su esposo. Durante los días en que su esposo estuvo moribundo, ella acusó que el doctor había fracasado en rezar por él. Otros teólogos se unieron a los escépticos inspirados por Noma al contender que estudiar a la plegaria en esta forma es un desperdicio de dinero, porque las influencias sobrenaturales están por definición fuera del alcance de la ciencia. Pero como reconoció correctamente la Fundación Templeton, cuando financió el estudio, el supuesto poder intercesor de la plegaria está, por lo menos en principio, dentro del alcance de la ciencia. Un experimento doblemente ciego podía ser hecho. Y se hizo. Pudo haber tenido un resultado positivo. Y si hubiese sido así, ¿puede usted imaginar siquiera a un solo apologista religioso rechazando ese resultado positivo en base a que la investigación científica no es competente en asuntos religiosos? Por supuesto que no. No es necesario decir que los resultados negativos del experimento no sacudirán a los creyentes. Bob Bart, el director espiritual del Ministerio de la Plegaria de Missouri, quien suministró a algunos de los rezadores experimentales, dijo: una persona de fe diría que el estudio es interesante, pero nosotros hemos estado rezando por un largo tiempo, y hemos visto funcionar a la plegaria. Nosotros sabemos que funciona, y la investigación sobre la plegaria y la espiritualidad apenas está comenzando. Si Louis Sick. Jarrett, nosotros sabemos por nuestra fe que la plegaria funciona. Así que si la evidencia fracasa en demostrarlo, nosotros cerraremos filas hasta que finalmente obtengamos los resultados que queremos. 7. Subtítulo: La Escuela de Evolucionistas Neville Chamberlain. Un posible motivo ulterior para aquellos científicos que insisten en Noma, la invulnerabilidad de la hipótesis de Dios frente a la ciencia, es una peculiar agenda política estadounidense, provocada por la amenaza del creacionismo populista. En partes de los Estados Unidos de América, la ciencia está bajo el ataque de una oposición bien organizada, políticamente bien conectada, y sobre todo bien financiada. Y la enseñanza de la evolución está en la trinchera de la línea del frente. Los científicos pueden ser perdonados por sentirse amenazados. Porque la mayor parte del dinero destinado a la investigación proviene en última instancia del gobierno. Y los representantes, los diputados electos, tienen que rendirle cuentas a los ignorantes y a los prejuiciosos. Al igual que a los bien informados, entre sus electores. En respuesta a tales amenazas, ha brotado un lobby en defensa de la evolución, más notablemente, representado por el National Center for Science Education, Centro Nacional a favor de la Educación Científica, dirigido por Eugenie Scott, una infatigable activista a favor de la ciencia quien recientemente produjo su propio libro, Evolution vs. Creationism, Evolución versus Creacionismo. Uno de los principales objetivos políticos del MSE es cortejar y movilizar a la opinión religiosa sensible. Hombres y mujeres de las iglesias mayoritariamente aceptadas por la población que no tienen problemas con la evolución y pueden considerarla como irrelevante, o hasta en algunos extraños casos que soporta ampliamente, a su fe. Es a estos clérigos y creyentes no fundamentalistas, avergonzados como están por el creacionismo, porque daña la reputación de la religión, a los que el lobby de defensa de la evolución trata de apelar. Y una forma de hacerlo es doblarse hacia atrás en su dirección, promoviendo Noma, el acuerdo de que la ciencia es completamente no amenazadora, porque está desconectada de las afirmaciones religiosas. Otra prominente luminaria de lo que podríamos llamar la escuela de evolucionistas Neville Chamberlain, es el filósofo Michael Ruse. Ruse ha sido un efectivo combatiente en contra del creacionismo, tanto en papel como en los tribunales. Él afirma ser ateo, pero en su artículo en Playboy asume el punto de vista que nosotros los que amamos la ciencia estamos obligados a darnos cuenta que el enemigo de nuestros enemigos es nuestro amigo. Demasiado a menudo, los evolucionistas gastan tiempo insultando a nuestros potenciales aliados. Esto es especialmente cierto en el caso de los evolucionistas seculares. Los ateos pasan más tiempo insultando a cristianos considerados que el que invierten en contrarrestar a los creacionistas. Cuando el Papa Juan Pablo II escribió una carta apoyando al darwinismo, la respuesta de Richard Dawkins fue simplemente que el Papa era un hipócrita, que él no podía ser genuino sobre la ciencia, y que el mismo Dawkins simplemente prefería a un fundamentalista honesto. Desde un punto de vista puramente táctico, puedo ver el atractivo superficial en la comparación de Ruse con la pelea contra Hitler. A Winston Churchill y a Franklin Delano Roosevelt no les gustaba Stalin ni el comunismo.
Pero en la pelea contra Hitler ellos se dieron cuenta que tenían que trabajar con la Unión Soviética. Los evolucionistas de todos los tipos están obligados en la misma forma a trabajar juntos para combatir el creacionismo, pero yo finalmente me coloco al lado de mi colega de Chicago, el geneticista Jerry Coyne, quien escribió que Russe fracasa en entender la naturaleza del conflicto. No es simplemente evolución versus creacionismo. Para los científicos como Dawkins y Wilson Wilson, el celebrado biólogo de Harvard, la guerra real es entre el racionalismo y la superstición. La ciencia es solo una forma de racionalismo, mientras que la religión es la forma más común de superstición. El creacionismo es solo un síntoma de lo que ellos ven como el mayor enemigo, la religión. Mientras la religión puede existir sin el creacionismo no puede existir sin la religión. Yo sí tengo una cosa en común con los creacionistas. Al igual que yo, pero a diferencia de la escuela Chamberlain, ellos no tendrán negociaciones informales con Noma y su separado magisterio. Lejos de respetar la separación del terreno de la ciencia, a los creacionistas no les gusta nada más que patearlo por todas partes con los sucios casquillos de sus botas. Y ellos también pelean sucio. Abogados a favor de los creacionistas. En casos judiciales por todas las despobladas áreas rurales de los Estados Unidos de América, buscan específicamente a los evolucionistas que son abiertamente ateos. Yo sé, para mi vergüenza, que mi nombre ha sido usado en este. Es una táctica efectiva, porque los jurados seleccionados al azar, son probables de incluir individuos que han sido criados creyendo que los ateos son demonios encarnados, a la par con los pedófilos o terroristas, el equivalente de hoy de las brujas de Salem y de los comunistas de McCarthy. Cualquier abogado creacionista que me llevara a mí al estrado, podría ganarse instantáneamente al jurado simplemente preguntándome: ¿tiene usted conocimiento de que la evolución lo influenció a usted hacia el camino de convertirse en ateo? Yo tendría que responder sí, y de un solo golpe, yo habría perdido al jurado. En contraste, la respuesta judicialmente correcta del lado secularista sería: mis creencias religiosas, o ausencia de ellas, son un asunto privado, y no son ni de la competencia de este tribunal, ni están conectadas en ninguna forma con mi ciencia. Yo no podría decir eso honestamente, por las razones que explicaré en el capítulo 4. La periodista del Guardián, Madeleine Bunting, escribió un artículo titulado "Why the Intelligent Design Lobby Thanks God for Richard Dawkins", el por qué el lobby del diseño inteligente dio gracias a Dios por Richard Dawkins. No existe indicación de que ella haya consultado a alguien, excepto a Michael Russe, y su artículo podría muy bien haber sido escrito realmente por él. Dan Dennett replicó actamente, citando al tío Remus: encuentro divertido que dos británicos, Madeleine Bunting y Michael Russe, hayan caído en una versión de una de las más famosas trampas del folclore estadounidense, el por qué el lobby del diseño inteligente dio gracias a Dios por Richard Dawkins, 27 de marzo. Cuando el hermano conejo es atrapado por el hermano zorro, él le ruega: oh, por favor, hermano zorro, cualquier cosa que hagas, no me lances sobre esas horribles zarzas, donde él cae con seguridad y a salvo después que el hermano zorro hace exactamente eso. Cuando el propagandista estadounidense William Dembski le escribe sarcásticamente a Richard Dawkins, diciéndole que mantenga el buen trabajo a favor del diseño inteligente, Bunting y Russe caen en la trampa. Caramba, hermano zorro, tu clara afirmación de que la biología evolucionaria refuta la idea de un Dios creador, pone en peligro la enseñanza de la biología en las clases de ciencias, ya que enseñarla viola la separación entre la Iglesia y el Estado. Ustedes también deberían reducir la velocidad a la fisiología, porque ella declara que el nacimiento virginal es imposible. Todo este asunto, incluyendo una evocación independiente del hermano conejo y las zarzas, es bien discutido por el biólogo P.Z. Mears, cuyo blog Faríngula puede ser consultado con toda confianza para hallar un buen sentido incisivo. No estoy sugiriendo que mis colegas del lobby pacificador son necesariamente deshonestos. Ellos pueden creer sinceramente en Noma, aunque no puedo evitar preguntarme cuán profundamente lo han pensado ellos y cómo reconcilian los conflictos internos en sus mentes. No existe necesidad de continuar con el asunto por el momento, pero cualquiera que busca entender las afirmaciones publicadas por científicos sobre asuntos religiosos, haría bien en no olvidarse del contexto político. Las surrealistas guerras culturales que están ocurriendo ahora en los Estados Unidos de América. La pacificación estilo Noma saldrá a la superficie nuevamente en un posterior capítulo. Aquí, regreso al agnosticismo y a la posibilidad de desconchar nuestra ignorancia y reducir en forma medible nuestra incertidumbre sobre la existencia o no existencia de Dios. 8.
Subtítulo: Pequeños hombrecitos verdes. Suponga que la parábola de Bertrand Russell se hubiese referido no a una jarra de té en el espacio exterior, sino a la vida en el espacio exterior, el sujeto del memorable rechazo de Sagan a pensar con sus tripas. De nuevo, nosotros no podemos desprobarlo. Y la única posición estrictamente racional, es el agnosticismo. Pero la hipótesis ya no sigue siendo frívola. Nosotros no percibimos inmediatamente el aroma de la improbabilidad extrema. Podemos tener una interesante discusión basada en evidencia incompleta. Y podemos escribir el tipo de evidencia que reduciría nuestra incertidumbre. Nos enfureceríamos si nuestro gobierno invirtiese en costosos telescopios para el único propósito de buscar jarras de té en órbita. Pero podemos apreciar el caso de gastar dinero en SETI, la Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre, usando radiotelescopios para hurgar los cielos con la esperanza de captar señales de extraterrestres inteligentes. Yo felicité a Carl Sagan por rechazar los presentimientos sobre la vida extraterrestre. Pero uno puede, y Sagan lo hizo, hacer una evaluación sobria sobre lo que necesitaríamos saber para estimar las probabilidades. Esto puede comenzar con nada más que una lista de nuestros puntos de ignorancia. Como la famosa ecuación de Drake, que en la frase de Paul Davies, recolecta probabilidades. Esta establece que para estimar la cantidad de civilizaciones independientemente evolucionadas en el universo, estamos obligados a multiplicar 7 términos juntos. Los 7 incluyen la cantidad de estrellas, la cantidad de planetas parecidos a la Tierra por cada estrella, y la probabilidad de esto. Esas y las otras que no necesito enumerar, porque el único punto que estoy haciendo, es que ellas son todas, desconocidas, o estimadas con enormes márgenes de error. Cuando tantos términos que son completamente o casi completamente desconocidos, son multiplicados entre sí, el producto, la cantidad estimada de civilizaciones extraterrestres, contiene errores tan colosales que hacen que el agnosticismo parezca como muy razonable, si es que no, como la única posición creíble. Algunos de los términos en la ecuación de Drake, ya son menos desconocidos que cuando él la escribió por primera vez en 1961. En esa época, nuestro sistema solar de planetas orbitando a una estrella central, era el único conocido. Junto a las analogías locales proporcionadas por los sistemas satelitales de Júpiter y Saturno. Nuestro mejor estimado de sistemas orbitales estaba basado en modelos teóricos, acompañado del más informal principio de la mediocridad. La sensación, nacida de las incómodas lecciones de historia de Copernicus, Hubble, y otros, de que no debería haber nada particularmente inusual sobre el lugar donde nosotros vivamos. Desafortunadamente, el principio de la mediocridad. A su vez debilitado por el principio antrópico, vea el capítulo 4. Si nuestro sistema solar fuese realmente el único en el universo. Este es precisamente donde nosotros, como seres que piensan sobre esos asuntos, tendríamos que vivir. El mero hecho de nuestra existencia, podría determinar retrospectivamente que nosotros vivimos en un lugar extremadamente no mediocre. Pero los estimados actuales sobre la ubicuidad de sistemas solares, ya no están basados en el principio de la mediocridad. Ellos están basados en evidencia directa. El espectroscopio, el némesis del positivismo de Comte, ataca de nuevo. Nuestros telescopios son escasamente lo suficientemente poderosos para ver directamente los planetas alrededor de otras estrellas. Pero la posición de una estrella, es perturbada por la atracción gravitacional de los planetas cuando dan vueltas alrededor de ella. Y los espectroscopios pueden captar los cambios Doppler en el espectro de la estrella, por lo menos en casos donde el planeta perturbador es grande. Usando mayormente este método, en el momento de escribir este libro, nosotros conocemos 170 planetas extrasolares que están orbitando a 147 estrellas, pero esta cifra ciertamente se habrá incrementado para cuando usted lea este libro. Hasta ahora, son masivos Júpiters, porque solo los Júpiters son lo suficientemente grandes para perturbar a sus estrellas en la zona de detectabilidad de los actuales espectroscopios. Por lo menos, hemos mejorado cuantitativamente nuestro estimado de uno de los escondidos términos de la ecuación de Drake. Esto permite una significativa, pero todavía moderada, facilitación de nuestro agnosticismo sobre el valor final arrojado por la ecuación. Estamos obligados todavía a ser agnósticos sobre la vida en otros mundos, pero un poquito menos agnósticos, porque somos exactamente ese poquito menos ignorantes. La ciencia puede desconchar al agnosticismo, en una forma en la cual Huxley se dobló hacia atrás para negar el caso especial de Dios. Estoy argumentando que, sin tomar en cuenta la abstinencia cortés de Huxley, Gould, y muchos otros, que la pregunta sobre Dios no está
En principio, y por siempre, fuera del ámbito de la ciencia. Al igual que sobre la naturaleza de las estrellas, contra Comte, y al igual que sobre la posibilidad de vida en órbita alrededor de ellas, la ciencia puede, por lo menos, construir caminos probabilísticos hacia el interior del territorio del agnosticismo. Mi definición de la hipótesis de Dios incluyó las palabras super, humano y sobrenatural. Para clarificar la diferencia, imagine que un radiotelescopio SETI capta una señal desde el espacio exterior, que muestra, inequívocamente, que no estamos solos. No es un asunto trivial. De paso, el tipo de señal que nos convencería a nosotros de su origen inteligente. Una buena opción es girar la pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros inteligentemente para hacer una propaganda sobre nuestra presencia que sea entendida por escuchas extraterrestres? Pulsos rítmicos no lo lograrían. Jocelyn Bell Burnell, la radioastrónoma que descubrió por primera vez el tipo de estrella pulsar en 1967, fue conmovida por la precisión de su periodicidad de 1,33 segundos, y la nombró, con su lengua pegada al interior de una de sus mejillas, la LGM, Little Green Men. Pequeños hombrecitos verdes. Ella después halló una segunda pulsar, en otro lugar del cielo y de diferente periodicidad, lo que prácticamente acabó con la hipótesis LGM. Ritmos metronómicos pueden ser generados por muchos fenómenos no inteligentes. Desde ramas que se balancean, hasta el agua que gotea. Desde retrasos del tiempo en circuitos autorregulados de retroalimentación hasta cuerpos celestiales que giran y recorren una órbita. Más de 1000 estrellas pulsares han sido halladas en nuestra galaxia, y es generalmente aceptado que cada una es una estrella neutrón que gira emitiendo energía radial que barre el firmamento como el haz de luz de un faro marítimo. Es asombroso pensar sobre una estrella rotando en una escala de tiempo de segundos. Imagine que cada uno de nuestros días durase 1,33 segundos en vez de 24 horas, pero casi todo lo que sabemos sobre las estrellas neutrón es asombroso. El punto es, que el fenómeno pulsar es ahora entendido como un producto de simple física, no como inteligencia. Nada. Simplemente rítmico, entonces, anunciaría nuestra presencia inteligente a un universo que espera. Los números primos son mencionados a menudo como el récipe para escoger, debido a que es difícil pensar en un proceso puramente físico que pueda generarlos. Ya sea mediante la detección de números primos, o por algunos otros medios, imagine que SETI sí logra obtener evidencia inequívoca de inteligencia extraterrestre. Seguida, quizás, de una masiva transmisión de conocimiento y sabiduría, a lo largo de las líneas de ciencia ficción de los libros A por Andrómeda, de Fred Hoyle, o Contacto de Carl Sagan, ¿cómo debemos responder? Una reacción perdonable podría ser algo parecido a una adoración religiosa, porque cualquier civilización capaz de transmitir una señal desde una inmensa distancia, es probable que sea muy superior a la nuestra. Aun si esa civilización no es más avanzada que la nuestra. En el momento de la transmisión, la enorme distancia entre nosotros nos capacita para calcular que ella está miles de años delante de nosotros para el momento en que nos llega el mensaje, a menos que ella se haya llevado a sí misma a la extinción. Lo que no sería improbable. Sin importar que alguna vez nosotros lleguemos a saber sobre ella o no, muy probablemente existen civilizaciones extraterrestres que son superhumanas, hasta el punto de ser parecidas a un dios en formas que exceden cualquier cosa que un teólogo podría posiblemente imaginar. Sus logros técnicos parecerían tan sobrenaturales para nosotros, como los nuestros les parecerían a un campesino de la Edad Oscura que sea transportado al siglo XXI. Imagine la respuesta de un campesino de la Edad Media a una computadora laptop, a un teléfono celular, a una bomba de hidrógeno o a un jet jumbo. Como lo dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Los milagros producidos por nuestra tecnología hubieran parecido a los antiguos no menos asombrosos que los cuentos de Moisés dividiendo las aguas, o Jesús caminando sobre ellas. Los extraterrestres de nuestras señales SETI serían para nosotros como dioses, al igual que los misioneros fueron tratados como dioses, y explotaron el inmerecido honor hasta el máximo, cuando aparecieron en culturas de la Edad de Piedra portando armas de fuego, telescopios, fósforos y almanaques que predecían los eclipses con exactitud hasta el segundo. ¿En qué sentido? Entonces, ¿los más avanzados extraterrestres SETI no serían dioses? ¿En qué sentido serían ellos superhumanos pero no sobrenaturales? En un sentido muy importante, que llega al meollo de este libro. La diferencia crucial entre los dioses y los extraterrestres parecidos a dioses no yace en sus propiedades, sino en su procedencia. Las entidades que son lo suficientemente complejas como para ser inteligentes, son producto de un proceso evolucionario.
No importa cuán parecidas a un dios puedan ser ellas cuando las encontremos, ellas no comenzaron de esa piedra. Los autores de ciencia ficción, como Daniel F. Garouye en Mundo de Imitación, han hasta sugerido, y yo no puedo ver cómo desprobarlo, que nosotros vivimos en una simulación de computadora, establecida por una civilización vastamente superior. Pero los mismos simuladores tendrían que provenir de alguna parte. Las leyes de las probabilidades prohíben todas las nociones de su aparición espontánea, sin antecedentes más simples. Ellos probablemente deban su existencia a una versión, quizás no familiar, de la evolución darwiniana. Alguna forma de grúa mecánica en oposición a un gancho celestial. Para usar la terminología de Daniel Dennett. Ganchos celestiales, incluyendo a todos los dioses, son conjuros mágicos. Ellos no realizan trabajos explicatorios bona fide y demandan más explicaciones de las que proporcionan. Las grúas son artefactos explicatorios que realmente explican. La selección natural es la grúa campeón de todos los tiempos. Ha levantado a la vida desde la primitiva simplicidad hasta las intoxicantes alturas de complejidad, belleza y diseño aparente, que nos maravillan hoy. Este será un tema dominante en el capítulo 4. Porque casi ciertamente no hay Dios. Pero primero, antes de proceder con mi principal razón para no creer activamente en la existencia de Dios, tengo la responsabilidad de disponer de los argumentos positivos para la creencia que ha sido ofrecida a lo largo de la historia.